nombre es Hino Martel, nací en el ultramarino pueblo de Regla, vivo en la ciudad de Union City, en New Jersey, y ante todo le quiero dar las gracias al municipio en el exilio por hacernos la invitación de presentar la exposición en un lugar que transmite tantas vibraciones criollas con todos estos cuadros que nos rodean. Desde el comienzo de la conspiración, por cierto, una de las más grandes de la República, porque están más de 300 personas involucradas dentro de una conspiración y no filtrarse, se puede considerar que el comienzo de la conspiración de ellos fue excelente. Después se trasladan a Santiago de Cuba, donde utilizan el transporte, utilizan carros alquilados, utilizan armas, compran armamento con cheques falsos, adquieren todos los uniformes a través de robos que se hicieron en la tintorería de Colombia. El resto lo termina de fabricar la mamá de Melba. Ellos utilizan la granja Siboney como una granja como que la habían rentado para un negocio avícola, y era todo lo contrario, y ahí se van desplazando hasta que con nocturnidad, con premeditación, con asesinato, con alevosía, cometen el ataque del cuartel Moncada, que ellos siempre le llaman asalto. Infamias hay que hablar el 26 de julio, cuando tomaron de rehén el Hospital Saturnino Lora en Santiago de Cuba. Fue el hecho que con armas blancas asesinaron a algunos de los pacientes que estaban en cama. Eso es más que una infamia, eso es terrorismo. De allí ya tenemos cómo fue que ellos fueron capturados y después cómo se le hizo el proceso de juicio. El juicio fue algo extraordinario porque a él se le dio la facilidad de autodefenderse. Inclusive el Colegio de Santiago de Cuba, más de 14 abogados se brindaron para la defensa. Si ponemos esto en comparación con el juicio de los 4, vemos que 4 compañeros cubanos que por pedir libertad de expresión, libertad de reunión, fueron sancionados a más de 12 años. Sin embargo, ellos, por un ataque terrorista donde cometieron 22 asesinatos, fueron sancionados a 15 años y después amnistiados por el error grandísimo de la amnistía del 15 de mayo de 1963. Si vemos aquí, ellos prácticamente tenían el presidio como si fuera un hotel. En las aulas estaban acompañadas por monjas que le daban clases de diferentes materias, matemáticas, pero ellos dentro de esas aulas también estudiaron economía, estudiaron marxismo, o sea que la prisión les sirvió a ellos para una preparación futura de lo que ellos después tenían en mente para llegar al poder. Esta foto de aquí, que se ve que están los 2 diabólicos vestidos de civil, fue cuando la entrevista de Bohemia, esa Bohemia que tanto los ofuscó y que tanto los idealizó ellos. La salida del presidio después de 22 meses, y lo curioso de esto, cometen 22 muertos, utilizan armas calibre 22 y cumplen 22 meses. Aquí a la salida ya de Isla de Pino y el comienzo del exilio. La pregunta aquí sería, ¿razón o violencia?
Marta Rojas fue una periodista muy astuta de Bohemia. Ella fue la creadora de poner a Castro debajo de la imagen de Martí para dar la idea de que era el autor intelectual del ataque terrorista del Moncada. Lo más importante que se encontró en el registro que se le hizo a la Granja Siboney fue el libro que está firmado por Abel Santamaría de Lenin, que es el creador del terror, la violencia como modo de lucha. Él fue el verdadero autor intelectual del ataque terrorista. 1956, ya ellos se encuentran en México y una parte en Estados Unidos, y ya podemos ver cómo ya empiezan las actividades violentas, explotan varias bombas en Cuba, ola de terror en Cuba, ola de terrorismo en Oriente, estallan bombas en La Habana, motines en Cuba, 5 muertos por terroristas, o sea que ya ellos tienen completamente proyectado en su mente que la violencia va a ser la filosofía de lucha para ellos. Y la amnistía a Castro sería paz o preludio al terrorismo. Pensamos que la amnistía iba a traer paz porque pensaban de que ellos se iban a incorporar a la lucha política a través de las elecciones libres, pero fue todo lo contrario. En 1956, el Granma, la preparación en México, la preparación militar,
la preparación política, tratan de recaudar, pueden recaudar algunas cantidades, se dan cuenta que si cruzan la frontera, que no sabemos si ellos entraron legal o ilegalmente a los Estados Unidos, porque después hicieron recorridos por New York, por Elizabeth, por New Jersey, por Miami, por Tampa, haciendo rifas, fantasmas, decían que iban a rifar X objetos, vendían los boletos de la rifa cuando regresaban a la semana, por ejemplo, de Union City a Elizabeth. Preguntaba quién se ganó la rifa la semana pasada, decía se lo ganó fulano tal en Queen, y así sucesivamente. Ellos iban engañando ya desde un comienzo a todos esos cubanos que tenían fe de que ayudando a estos muchachos se iba a ayudar a restablecer la Constitución de 1940, que no se llegó a restablecer, sino que él la llegó a sepultar por completo. Se continúa con el 1956 y los titulares en la prensa, tanto en New York como en California como en Miami, son fuertes. ¿Por qué? Por la siguiente razón, que en los Estados Unidos no había censura, porque lo podemos comprobar aquí, cómo las noticias se iban relatando tal y como sucedía, y en Cuba la dictadura tenía la censura, que es lo que hacía de que si ellos ponían una bomba en La Habana, el de Santa Clara no lo sabía. Si ponían una bomba en Santa Clara, el de Oriente lo desconocía. Este titular es bastante fuerte porque dice: saboteadores matan 19, cuando ellos empezaron a utilizar los ferrocarriles para ir afectando la economía. Pero el hacer un sabotaje, que era el nombre más típico que le habían puesto al hecho, cuando en verdad es terrorismo, si vamos al diccionario, que por lo regular yo nunca he escuchado decir ese diccionario está equivocado, ese significado no es así. Llegan a 20 víctimas por terrorismo en Cuba, frustran golpes en la provincia de Camagüey. Vemos cómo cada día va aumentando más la violencia paulatinamente. Estamos en 1956. Aquí tenemos nuestro mejor testigo, el New York Times. El New York Times iba relatando día por día, todos estos acontecimientos que salían en los periódicos en español, salían en el New York Times. Nosotros tenemos a Herbert Matthews como un enemigo potencial nuestro del proceso, lo que pasó, porque Matthews se fanatizó con Castro. Yo a veces me pregunto, ¿Castro engañó a Matthews o Matthews se dejó engañar? Después Matthews se dio cuenta, cuando lo expulsaron de Cuba, cuando empezaron los fusilamientos, que se había equivocado. Pero ¿qué sucede? Matthews escribía, era un columnista del New York Times, pero el New York Times tenía columnistas que iban relatando. Si explotó la bomba en Carlos III, ellos lo ponían. Si explotó una bomba en Neptuno, ellos lo ponían. Lo que sucede era de que Matthews escribía para la primera, segunda y tercera página. Pero estos cronistas que no eran tan conocidos, que eran por lo regular eran nuevos cronistas, escribían para la página 18, para la página 40. Pero si uno se sienta a buscar en los microfilm día por día, hoja por hoja, va encontrando toda esta cronología de verdades, porque todas son verdades.
1957 ya va siendo un poquitico más fuerte que en 1956. Seguimos con el 1957 y ya nos vamos dando cuenta cómo ya ellos van utilizando el territorio de los Estados Unidos como base para toda su fechoría. Ahí vemos barcos rebeldes rumbo a Cuba, grupos de rebeldes a Santa Finca, le pegan fuego a Santiago de Cuba, ocupan armas en una lancha que salía por Key West. Aquí ya se va recrudeciendo más la cosa, ya no se sabe si era acción o terrorismo, eso queda del alumno que lo decía. En el 1957 el Diario de las Américas fue uno de los diarios que por estar tan próximo a Cuba iba relatando todos los hechos que iban sucediendo con una cronología increíble.
Ya estamos aquí en el 58, ya aquí tenemos noticias del Diario de la Opinión de California, o sea que tenemos ya 3 fuentes de información, tanto en Nueva York como en California como en Miami, se iba reportando todas las actividades terroristas de Castro para llegar al poder. Si me preguntaran a mí por qué yo odio tanto al diabólico, es porque Castro utilizó a la juventud más valerosa, una juventud digna que lo único que quería era restablecer la Constitución de 1940 y lo llevó a cometer actos de violencia que son imperdonables porque traicionó a esa juventud. Se habla de droga, se habla de tráfico de droga, pero ahí está la muestra. Esto es en San Nicolás,
la 179 en el Alto Manhattan, en New York. Utilizaba una botánica que ponían la bandera el 26 de julio con la foto de Castro, y cuando esto era puesto en vidriera, le daba un anuncio a los muchachos, a los puertorriqueños, como que había llegado la marihuana. Ellos ahí cambiaban, los muchachos, algunos de la Guardia Nacional, pantalones por marihuana, cantimplora, botas, Zambrano. Aquí están las pruebas. Esto no es invento de los exiliados de la Florida, como dirían ellos. Esto es lo que sucedió. Estados Unidos no enviará más armas a Cuba por la presión que hicieron algunos senadores y congresistas para que se le mantuviera un embargo a Castro. Aquí vemos como Rebelde incendia las revistas Selecciones en La Habana. Ya era lo mismo sabotaje que asesinato, que terrorismo. Ya era una mezcla de violencia tras violencia tras violencia. Seguimos con el 58 y ya estamos llegando ya a los finales ya de diciembre. Y entonces la pregunta sería bien cruda: tortura como modo de frenar el terror. O sea, que la violencia engendre la violencia. Se empieza a cometer tortura a esos jóvenes que estaban cometiendo actos violentos, y queda en el medio la víctima, los que fueron engañados, los que fueron traicionados, los que murieron en accidentes violentos por culpa de la violencia.
New York Times sigue como testigo nuestro. Ya vemos aquí como ya está todo en amarillo, que son todas las actividades que se fueron, como dijimos anteriormente, día por día. Cuando la exposición se puso el 26 de julio en Times Square, los turistas miraban estas noticias que están en español e inglés y sí prestaban atención, pero cuando llegaban aquí ya era una atención doble, por la siguiente razón, entre comillas, el New York Times nunca se ha equivocado, eso piensan muchos extranjeros, pero en este caso sí fueron relatando las cosas como fue. Como dije anteriormente, habían contradicciones, Matthew decía una cosa, Ralph Feely decía otra, pero la realidad es esta. Aquí están las muestras, aquí están las pruebas. No es invento de los exiliados mafiosos como él siempre nos señala a nosotros. Y aquí llegamos ya a lo que es el 59. Aquí es donde viene el cinismo, aquí es donde viene el descaro, aquí es donde viene la hipocresía, la traición y el engaño. Hasta el 31 de diciembre de 1958, las bombas sonaban cotidianamente. Podemos recordar la noche de las 100 bombas. Ya aquí, el periódico Revolución, esto es 4 de enero de 1959. No habrá ya más sangre. Después viene abolido todos los partidos políticos. Los fusilamientos evitarán más sangre. Esto es una contradicción, pero increíblemente contradictoria. Si ya no habrá más sangre, ¿cómo es posible que ellos puedan en un titular de Revolución decir los fusilamientos evitarán más sangre? Mi pregunta es, cuando fusilan a un ser humano, ¿qué le sale cuando recibe balazo? ¿Agua con azúcar o sangre? Es increíble. Pena de muerte para los malversadores. Cuando ellos en el cuartel Moncada fueron acusados, el artículo 25 de la República de Cuba, que por cierto uno de los artículos más nobles de la Constitución nuestra, decía prohibida la pena de muerte. Jamás fiscal alguno le pidió pena de muerte a ellos. Ya ellos, no aquí en el 59, comenzaron a fusilar desde la Sierra Maestra, fusilaron en Santa Clara. Hay una anécdota bien cruda que es en la Sierra Maestra, que el Che le dice en su diario campaña: la situación era insostenible tanto para Eutemio Guerra como para nosotros. Decidí darle un balazo con mi pistola 32 en la cabeza, antes de la duda la muerte. Por cierto, me quedé con sus pertenencias. Cuando yo encontré ese párrafo en el diario de él,
me sorprendí porque digo, ¿cómo es posible que un ilegal, porque Che Guevara entró a Cuba ilegalmente, entró a un desembarco armado, podía violar la Constitución ejerciendo la muerte, el asesinato como lo hizo? Juzgarán por lo civil a los contrarrevolucionarios, queda establecida la pena de muerte. O sea que esa famosa Constitución que ellos querían rescatar en el Moncada, la sepultaron. Revolución primero, elección después, ya empezó la mecánica de que ellos no iban a soltar el poder, que no lo iban a poner en una subasta, en unas elecciones. Y aquí abajo, Almejeira dice, serán llevados al paredón los terroristas. Esto es febrero 15 de 1959. Y yo me pregunto, del 59 hacia abajo, ¿por qué nunca se les dijo terrorista a ellos? Sin embargo, la prensa los calificó a ellos de terroristas. Cristo Rey! Hino, cuéntame un poquito de ti. Mi nombre completo es Hino Mantén Casuso.
nací en el ultramarino pueblo de Regla, y casi siempre le preguntan a uno qué es lo que más recuerda. Bueno, yo diría, cuando estábamos en el Muelle Luz esperando la lancha para ir para Regla, a mitad de camino, el salitre que el aire te pegaba en los labios, que te lo hacía sentirte saladito, como amar a la mar. Pero al llegar a Regla, lo primero que uno veía era la cafetería, la caficola, que era un agua con gas de diferentes sabores, y vendían un pan polaco, 2 kilos de pan polaco, 3 kilos de la caficola. Ya tú entrabas a caminar por Regla con la satisfacción de algo distinto que el paladar. ¿Cómo surge este proyecto? Buena pregunta. Yo taxiaba y tenía la costumbre por la mañana de comprar distintos periódicos. Pero esa mañana me tocó comprar un periódico que este señor que está aquí, el día anterior, 19 de septiembre del 2002, había gritado en la Asamblea de la ONU: no somos terroristas, respondiéndole a los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que con el transcurrir de los días o 2 meses, estoy en la Quinta Avenida de la 42 oyendo un radio y escucho que una alumna de periodismo le dice a Rosana Rosado, que es la dueña del diario La Prensa: quiero hacer mi tesis de periodismo, cómo surgió en los Estados Unidos. Y ella le dijo: vete a la biblioteca de New York, al departamento de microfilm que está en la Quinta Avenida, en la 42, y allí está todo lo escrito con eso. Al otro día llego, recibo un trato buenísimo de un muchacho que me ayuda y me dice: te tengo que enseñar. ¿Qué es lo que tú quieres saber? Dígole, ¿qué se publicó el 27 de julio de 1953? Me enseña los pasos, y cuando llego al 27 de julio me doy cuenta que allí voy a encontrar todo lo que me va a hacer falta para demostrarle al pandillero este de que ellos son terroristas desde que comenzaron en casa de Aide Santa María y de su hermano en el Beado. Entonces, así es como comienza este proyecto. Así mismo, con la verdad. ¿Qué tiempo te demoró recopilar todos estos periódicos? Se me complicó porque yo en la biblioteca de New York había llegado hasta el 58, ahí lo tenía todo, pero alguien me dio un consejo de que una sola fuente de información no era verídico. Y entonces ahí me compliqué, porque tuve que ir para California, para casa de mi hija, y ahí estuve 10 días yendo a la biblioteca. Después pasó un tiempo marcado después y fui para la Florida, donde vive mi otra hija, Ivy, y completé que había más de 5 o 6 fuentes de información. El asalto al Moncada fue razón o violencia. No fue un asalto, fue un ataque. Un ataque que terminó en una escaramuza, con premeditación, nocturnidad, alevosía, asesinato. Cumplieron llamar la atención. 22 muertos. Cumplieron 22 meses. Un muerto por mes. Un ataque de los primeros considerados terrorismo. Terrorismo. Ese es el objetivo de Moncada, implantar terror. Entonces no hubo una razón. No,
La razón deja de ser razón cuando tú utilizas la violencia. Había forma de ellos incorporarse, organizarse con un partido y participar de las elecciones. Esa es la razón, llegar al poder a través de las elecciones. La violencia es llegar al poder a través del terrorismo y la violencia. La amnistía a Fidel Castro, ¿paz o preludio al terrorismo? Bueno, el objetivo de la amnistía era que hubiera paz, que no se utilizara la violencia como se utilizó el 26 de julio, un ataque terrorista. ¿Qué sucede? Que se pensaba de que esos muchachos iban a buscar otro camino a través de las elecciones, porque había un sistema democrático con virtudes y defensa. Pero ¿qué sucede? Toman el camino del exilio y llegan a México con la idea de empezar a conspirar y conseguir dinero para un desembarco. Irónicamente, el expresidente de la República, Carlos Prieto Tocarrá, es el que pone el dinero para ese maldito yate, que no iba a buscar paz, porque cada vez que usted va en un yate armado con idea de desembarcar, ya usted va con la idea de la violencia, no va a predicar paz, va a predicar muerte a través de la violencia y el terrorismo. Fidel Castro siempre dijo que la revolución era verde como las palmas. ¿Cuál es tu opinión? De verde lo único que tenía era el uniforme de ellos, que era verde olivo. Ellos venían ya con su programa hecho ya, pero bien planificado, que ellos iban a tomar el poder por la fuerza, porque ellos no ganaron ni triunfaron. La revolución llega el 8 de enero porque el Departamento de Estado obligó a Batista a salir del país. Y el 8 de enero esa revolución verde, él la convirtió en sangre de la siguiente forma. Después del truco de las palomas, él habla en Palacio y dice, hay un rum rum y el soberano nunca se equivoca y me están pidiendo paredón para los esbirros y el pueblo nunca se equivoca. Yay, más de 20.000 o 25.000 personas a la misma vez, paredón, 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 paredón. A mi opinión, ahí nació el karma, porque están pidiendo muerte, la muerte trae sangre, la muerte trae hijos que pierden a sus padres, esposas que pierden a sus maridos, etcétera. Dentro de la familia se destruye. Así que de Verdolivo y de Palma, todo eso era un cuento mal contado. Eran asesinos terroristas. Fidel Castro siempre negó su conexión con el comunismo. Siempre lo negó porque él era un manipulador, él tenía un máster en manipulación, él no era inteligente. Él tenía en sus ideas una mezcla de democracia con socialismo, con revolución, tenía una confusión ideológica que lo llevó al yoísmo ese. Yo y yo. ¿Es comunista o marxista? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. En los Estados Unidos, cuando él llegó, las primeras entrevistas, lo negó todo el tiempo, que no era comunista, Después, los primeros meses del 59 y el 60, muchos periódicos lo empezaron a señalar de socialista y él lo negaba. Cuando se efectúa el preámbulo al desembarco de
de Playa Girón. de Playa Girón, en el bombardeo de La Habana, el bombardeo de Santiago, hubieron Ese muertos. bombardeo fueron a las A bases militares, neutralizar los aviones. neutralizar los aviones militares. Los aviones que tenía Fidel, el poquito avión que quedaba. ¿Y qué sucede? Que él aprovecha que fuimos agredidos y ahí es donde él destapa y declara el Estado socialista de la revolución. Ahí fue donde ya él se abrió completo. Después de una comparecencia, no recuerdo bien, reafirmó: soy marxista-leninista hasta los últimos días de mi vida. Ya reafirma. Después, con el transcurso de los años, ni socialista ni marxista, se desvió por completo y era un yo el que estaba detrás del poder, un manipulador por excelencia. Castro nunca fue inteligente, fue un manipulador. Anunció Fidel su programa democrático, nacionalista y revolucionario. Mira, él tuvo el tiempo suficiente cuando estaba en Isla de Pino, que más bien lo que estaba vacacionando, que estaba preso, porque en una de sus cartas que él escribe dice: hoy comí espagueti, hoy me fumé un H1, hoy tomé café, ¿qué pensaría Carlos Mann de severante revolucionario? De semejante revolucionario. Cuando él escribe La historia me absorberá, que le copia el título a Hitler, que es Mein Kampf en alemán, él tiene la oportunidad de empezar a presentar todo lo que me preguntaste: democrático, socialista, revolucionario. Él nos vende en La historia me absorberá un sistema económico ideal para la teoría, medidas sociales ideal para la teoría, beneficios económicos ideal para la teoría. Él engaña al pueblo con La historia me absorberá, vendiéndonos un cuento mal contado. Castro ha sido siempre un manipulador. Vamos ahora a lo que dijo el Che Guevara: que no se puede construir una revolución sin el paredón. El Che y su amor por matar, le escribe al padre una carta: me he dado cuenta que el olor a pólvora y sangre me embriaga. Para el Che el paredón lo tuvo desde que el 15 de febrero de 1957 en la sierra dijo: antes de la duda la muerte, saqué mi pistola 38 y le di un tiro a Eutemio en la cabeza. Por cierto, me pertenecían sus pertenencias. Ya desde el primer instante que él está en Cuba, implanta la pena de muerte, siendo un ilegal que entró a Cuba ilegal, armado. Viola el artículo 25 más bello de la República, tenía prohibida la pena de muerte. Esa ejecución después se convirtió en fusilamiento en la sierra. Fusilaron en varias oportunidades, fusilaron en el Escambray, fusilaron en Santa Clara, y cuando Che llega el 3 de enero a La Habana, comienza a fusilar, y hasta el mes de abril 214 fusilados. El Che siempre tuvo la muerte como algo primordial para obtener el poder, y lo consiguieron, y se convirtió en un triple ilegal en Cuba, en el Congo y en Bolivia. Y todavía hay escuelas en los Estados Unidos que tienen la imagen de ese terrorista dentro de
los high school. Prohibido olvidar. El Che Guevara era el asesino número uno, el sanguinario número uno que tenía Cuba. Con la ejecución que él tuvo con Eutemio, le hizo llegar un mensaje a la tropa que lo copiaron enseguida, como diciendo, este argentino es un asesino. Y ahí es donde le nace la fama esa de guerrillero perdedor. En el 1959, en una entrevista de Fidel en CBS, en Estados Unidos, él dijo, si no permitimos partidos políticos, no seremos un país democrático. Él siempre trata de plantear las cosas a su manera. Primero, en el 59 se suspenden las elecciones por un año para que los partidos se reorganicen, más los nuevos partidos. Después elimina totalmente los partidos. Ya quiere decir que vamos camino a una tiranía, porque al no haber elecciones no hay democracia. Entonces, ¿qué es lo que viene? La tiranía. Con el tiempo, desde el exilio, nace una idea un poco fantasiosa del plebiscito, cosa que él nunca va a permitir un plebiscito, porque hay un solo partido, no hay pluralismo. Entonces el plebiscito fue una ilusión y además, alguien dijo, no me acuerdo, el que gana es el que cuenta los votos. Por lo tanto, nos queda todavía dictadura hasta que Dios quiera. Prohibido olvidar. You said that in 18 months or so there will be free elections in Cuba. When this time comes, will all political parties be allowed to run candidates in these elections? Yes, of course. All political parties, including the directorial. Of course, if we don't give free to all the political parties to organize, we are not a democratic country. We have fought for the democracy here and for the freedom of our people. We don't want to stop and to put any difficulty to anybody. We believe in democracy. Why will it be necessary to wait 18 months before free elections can be held? Well, do you think it is good for the Cuba now, when all the people what want is peace, when all the people that what want is that the government repair the mistakes and the barbarity of the before government? Don't you believe that our country needs at least 1 year to work? Do you believe that in the fight of the political party, is it possible to do anything? If we give a free election tomorrow, we win. Entonces él mintió al decir que si no se permitían partidos políticos, Cuba no sería un país democrático. Claro, la mentira él siempre la pulió, la mentira siempre él la presentó en bandeja de plata, la mentira él la presentó en frascos de perfume, la mentira él la dominó tanto que hasta ahora nos tiene engañados y es muerto y nosotros viviendo de la mentira que él prometió. ¿Por qué tú odias tanto al Che? Mira, si sistemáticamente tú coges un niño de 5 años que va por primera vez a la escuela y le obligas a gritar en el matutino en Cuba, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Estás
envenenando, le estás manipulando a un niño, a un ángel, ser como un asesino que fue el Che. ¿Qué motivó al Che en el Banco Nacional firmar con el apodo de Che? Buenísima pregunta. Su carácter déspota, su yo elevado a la 10ª potencia. Internacionalmente todos los presidentes de los bancos nacionales firman con su nombre y sus 2 apellidos. Al poner Che, él, en la moneda, que es la representación de la nación para todo, para comprar, etc., él violó el protocolo de cortesía, porque simplemente era un asco de ser humano. Pero eso también Fidel Castro lo estaba aprobando. Claro, esa era su marioneta. Esa era su marioneta. Y las marionetas, como no tienen armas, no sabe lo que está, el que tiene los títeres en las manos que la están moviendo. El Che era una marioneta para el otro diabólico. ¿Qué me dices de el Che ministro de Industria? Wow. Más que buenísima. Primeramente, no era ingeniero y no era arquitecto. Y yo me pregunto, ¿de qué forma, cuando le presentaran un plan, un proyecto, él iba a aceptar si era bueno o malo, corregir, agregarle, quitarle, si no era ni ingeniero ni arquitecto? No cuadra la lista, el número con el billete. ¿Ya me entiende, mi brother? Él tampoco era doctor. Oye, estás poniendo preguntas súper buenísimas. Según el papá de Ileana Rose, que hizo muchas investigaciones con Che y fue a Rosario, y lo único que pudo encontrar fue una matrícula en la escuela de enfermero, no de medicina. La leyenda, cuando llegó entre la mochila con las balas y la mochila con la medicina, que dice, y ahí expuso su interés de guerrillero antes de doctor, esas fábulas tan lindas que se escribieron después, porque la historia la escribe el que gana. El 59 a la fecha, todo ha sido una mentira, como si fuera una gota de agua en un océano que nunca acaba de llenarse, sino es constante, constante, constante. Ellos eran la mentira vestida de persona, por llamarlo de alguna forma. Bueno, ahora que tú dices mentira, una mentira repetida varias veces se convierte en verdad. Exacto, exacto. Se reafirma. Y ellos también utilizaban una cosa, cuando se veían en situaciones difíciles, decía silencio, que una noticia sustituye la otra. Ellos han sido muy astutos, muy astutos. 66 años centrados en el tono del infierno y Cuba ardiendo.
Todo el mundo deja dar las gracias. Este señor que está aquí, Jay González, y Ana, que está detrás de las cámaras, son dos personas que en este proyecto han sido clave desde su inicio. No este solo, ya este es el tercer proyecto que tenemos. Yo lo que quiero es que cada ser humano que se encuentre con su cada cual, que cuide esa amistad, porque es como la química esa que está en estado de extinción. Se rechazan más los seres humanos hoy en día que se atraen más. Un abrazo, Marciano, mi brother. Gracias, igualmente para ti. Yo lo sé, mi brother, yo lo sé. Y tú sabes que te queremos mucho, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Y otra cosa, en casa de Jay, Ana pone la mesa con una exquisitez en colores, porque tiene un arte para eso que, aunque te comes unas enchiladas solas, solamente la presentación, ya uno queda lleno por completo.